Hola, muy buenas tardes para todas, para todos. Este es un espacio que nos gusta mucho, especialmente cuando salimos del estudio y de la oficina donde hacemos las transmisiones, porque tenemos la oportunidad de entrevistar a personas en el espacio público o en lugares como este tan bonito donde estamos, que este, por ejemplo, es la biblioteca del Parque Cultural Otra Parte, que es administrada por Confama. Nos facilitaron este espacio la tarde de hoy para entrevistar a una persona muy especial que sabemos que les va a gustar mucho esta conversación. Sin más preámbulo, pues invitar y agradecer la presencia de Jaime Alberto Palacio Escobar, más conocido como Pala, a quien muchos de ustedes seguramente conocen y saben de toda su trayectoria. Nos viene deleitando con unas crónicas envigadeñas y unos escritos muy bonitos sobre cosas antiguas de Envigado para rememorar, para recordar, y que tenemos también la certeza de que muchas personas fuera de Envigado lo ven, lo leen y sobre todo traen al presente todas esas vivencias de ese Envigado antiguo que de pronto no están contadas en ninguna parte. Entonces, sin más preámbulo, gracias Jaime por aceptar esta invitación. Qué bueno que pudimos acordar este espacio y bueno, aquí también que sea un motivo porque este lugar es muy bonito y podemos como reunirnos a conversar de muchas cosas. Ana Isabel, muchas gracias. Muchas gracias por tu invitación. Sabes que profeso una admiración muy grande por todo lo que haces en el Envigadeño. Ya me siento parte de la familia del periódico Sí, señor. Envigadeño y estar contigo en este rato y en este lugar tan paradisíaco, tan mágico. De aquí debe salir una conversación muy buena. Estoy a tu disposición. Sí, este lugar es muy bonito. Sí, se me olvidó decir que Jaime nos colabora desde hace un tiempo, algo un poco más de un año, y es parte como de la familia del Envigadeño. Entonces, este es un café con el Envigadeño. Como siempre, nosotros les invitamos a tomarse lo que ustedes en sus casas se quieran tomar. Entonces, bueno, ¿quién es Jaime Alberto Palacio Escobar, alias Pala? Bueno. Más conocido como Pala. Me autodefino como un envigadeño raizal. Hago parte de una familia en la que mi abuelo paterno, Félix Palacio García, vino muy joven de Támesis. Mi abuela paterna, Juana García, vino de Santa Fe de Antioquia. Llegaron como a principios del siglo XX, se instalaron en Envigado y mi abuelo se desarrolló en Envigado como trabajador en la industria del calzado y terminó siendo el dueño de la fábrica de zapatos Redisol, que fue una fábrica de zapatos importante en Envigado. Sí, sí. Mi papá, Luis Palacio García, odontólogo de profesión, fallecido ya hace muchos años, fue el primer odontólogo graduado de universidad que ejerció en Envigado. Ah, súper bonito. Mi mamá, Marta Escobar Arango, de profunda familia de arrieros, de arrieros de la vereda del Bayano. Sí. Como las mujeres de aquellas épocas de los 50 y por allá, más allá de ser operaria de una fábrica de manufactura, no tenía ninguna otra oportunidad. Entonces digamos que fue ama de casa. Soy el quinto de una familia de 5 hijos, el mayor fallecido, los otros 4 todavía estamos. Casado con Marina Garcés, hija de don Pastor Garcés, un hijo epónimo de Envigado también. También, y tenemos, o sea, envigadeños por todos lados. Por todos lados. Y tenemos una hija que se llama Sara, que hace rato pues no vive con nosotros, pero también escribe, también hace cositas como las que a mí también me gustan hacer. Soy graduado de una facultad de Filosofía y Letras, de la Bolivariana, pero digamos que mi carrera profesional la desarrollé durante más de casi 40 años como ejecutivo de áreas de recursos humanos en empresas grandes. Me fui enfocando por ahí. Sin embargo, toda la vida mantuve la expectativa de que algún día, cuando el tiempo lo permitiera, iba a escribir. Qué rico. Bien. Entonces terminé mi vida laboral activa en el 16 de marzo del 20, 2 días antes de la cuarentena. Y de ahí para acá no he hecho sino leer y escribir, leer y escribir, leer y escribir. Bueno, ¿cómo termina una persona que trabajó en recursos humanos toda su vida escribiendo? O sea, dices que tenías ese anhelo ahí de que cuando se pueda, cuando haya posibilidad y cuando sea posible escribir, pero ¿cómo tenías ese vínculo con la escritura? ¿Viste algo en tu adolescencia, en tu niñez, en tu juventud, algún impulso para ese anhelo de escribir? Bueno, primero mi formación profesional, que es egresado de una facultad de Filosofía y Letras. Sí. Empiezo por ahí.
que ahí pues el ejercicio de la lectura y la escritura es un ejercicio muy Es necesario, exigente sí. y es permanente. Permanente, exigente y de altísimo rigor. Lo segundo es que por disciplina personal, muchos de los documentos de trabajo que a lo largo de mi vida profesional trabajé con los equipos de trabajo con los que me tocaba interactuar, yo los escribía. Ah, ok. Yo los escribía. Y algún día dije que sería bueno producir literatura sobre los temas gerenciales que yo manejaba, no necesariamente importándola de otros lares, sino de pronto literatura producida con casos de acá, con conocimiento de acá. Y en el año 2008 y en el año 2012 escribí un par de libros sobre temas gerenciales. Entonces me permitieron desarrollar un poquito la pluma como ensayista. Ok. Pero por allá como desde el 15, desde el año 2015, 2016, algún día tengo que empezar a escribir crónicas. Obviamente el tiempo, por las obligaciones del trabajo no me lo daban, pero se llegó. Bueno, en pandemia entonces, digamos que nos obligan al encierro y ya como en esa etapa de jubilación, o edad de jubilo, como digamos lo mejor, no es jubilación ni retiro, sino como edad de jubilo, empezaste a escribir. ¿Qué empezaste a escribir en ese momento? Ve, hay una colega en la ciudad que se llama Jenny Tamayo, Sí. que en ese momento era... Un saludo para Jenny hermosa, que la queremos mucho. Colaboraba como con un periódico virtual que en ese momento publicaba como algunas notas de colaboradores externos con temas de la pandemia. De pandemia. Entonces yo empecé a escribir sobre la sobrevivencia, sobre los hábitos, la pandemia estaba matando la conversación, la pandemia estaba matando el café, etc. Pero casi que en simultánea, un director, un señor que se llama Fabio Gómez, director de un periódico que se publica aquí en Envigado que se llama Órbita. Cuando terminó, también había un periódico que se llama Órbita, que es un periódico que se publica en Envigado. Don Fabio Gómez, cuando ya nos dejaron salir, lo conocí y me dijo, lo había conocido antes de la pandemia realmente. Sí. Entonces me dijo, hombre, yo quiero que usted me escriba una nota en cada edición. Entonces yo le dije, con mucho gusto, pero respetuosamente le pongo una condición. No escribo sino sobre Envigado. Está muy bien, perfecto. Para mí, perfecto. No escribo sino sobre Envigado, historias de Envigado, crónicas de envigadeños, nada que tenga que ver con temas ni de Medellín, ni de otras partes, ni del país, ni nada. Y pues obviamente le gustó. Entonces empecé a escribir en Órbita y casi que simultáneamente Jorge Humberto Restrepo, el director de la revista La Vitrola, que es una revista de música, alguien me recomendó con él y me pidió lo mismo. Y ahí empecé a escribir ya unas crónicas, pero sobre música. Historias de música, historias de obras musicales, de piezas musicales, de músicos. No exactamente artículos técnicos pues, sobre música, sino más historiografía, crónicas y cosas. Y eso me ha permitido ir afinando la pluma, hasta que llegó el día de escribir el libro Envigadeñas. Seguramente ahorita vamos a hablar de él. Entonces digamos que estoy dedicado a escribir solo crónicas e historias de Envigado. Bueno, vamos ahí. El caso del envigadeño fue distinto porque él fue el que me buscó a mí y me dijo que quería escribir en el envigadeño. Entonces también agradecimos mucho porque el envigadeño estaba en ese momento volviendo y cuando Jaime, digamos que yo de alguna forma no dimensioné cuando Jaime me pidió el favor y me dijo que quería escribir y yo le dije, claro, pues estoy aquí abierta, nosotros estábamos apenas regresando y era muy importante que alguien nos tocara la puerta para pedir, pero yo después de eso no había considerado y no había dimensionado la importancia de que una persona como Jaime Palacio estuviera escribiendo en el Envigadeño, ya por lo que les vamos a contar a continuación, porque esas crónicas de Envigado, eso lo lee muchísima gente, o sea, muchísimas personas, y siempre hay reportes de otros países, de otras ciudades, es una cosa maravillosa. Jaime, ¿por qué Envigado? Porque esas crónicas de Envigado, que son tan bonitas, tan sentidas, tan nostálgicas para mucha gente, incluso pues para vos cuando las estás escribiendo también. Ana, todo lo que yo escribo sobre Envigado lo asumo como un ejercicio de ciudadanía. ¿Por qué? La historia de Envigado es una historia muy rica. ¿Muy rica? Muy rica. Sí. Llena de acontecimientos y de contribuciones al desarrollo de la nación, al desarrollo de la república, que infortunadamente se vio ensombrecida por una cosa que yo he llamado como la noche oscura. La noche oscura que duró 2 y de pronto un poquito más de 2 décadas. Sí. Pero en el imaginario colectivo de muchas personas en este país
se quedó como la imagen de Envigado lo que proyectó La Noche Oscura. Okay. Y nosotros en el pasado tuvimos unos personajes que han sido absolutamente importantes en la construcción de la República, que fueron próceres, investigadores, Sí, políticos, médicos, historiadores, médicos, sí. de los que se ha hablado mucho. Sí. Pero La Noche Oscura los ensombreció. Pero igualmente, Ana, en la vida de Envigado hay otros personajes que no son visibles, como esos próceres, como esos patriarcas, que no son visibles, pero con unas contribuciones inmensas de las que nadie sabe. Entonces, de las que no se habla. De las que no se habla, y que además no están en los reportes de la historia oficial. O sea, no están documentados en ninguna parte. No están documentados en ninguna parte. Ah. Entonces, algún día, en uno de esos relatos del periódico Órbita, escribí una nota que se llama Volver visibles los no visibles. Ah, qué bien. Era como una especie como de declaración política. Una especie de declaración política. Me voy a dedicar a investigar sobre envigadeños, historias de esas personas que no son visibles y que han hecho contribuciones maravillosas a la comunidad y que nadie sabe. Y que hay que volverlos a traer para ponerlos en la memoria de las nuevas generaciones de envigadeños, para que poco a poco vayamos borrando el estigma de La Noche Oscura. De la frontera hacia el norte, todo el mundo cree que en Envigado vivimos metidos en una oficina. Y Envigado es una fuente inagotable de producción intelectual, de cultura, de saberes. Es una cosa increíble. Y de eso hay que ocuparse. Es real. De eso hay que ocuparse. Y si nadie lo hace, yo sí lo hago. Bueno, ¿cómo escoger los temas de las crónicas? O sea, vos cada rato me decís, ya tengo punteadas 2 crónicas más o dos historias más. ¿Cómo pensar los temas de las crónicas? Esta etapa de la plenitud, como la llamamos, ya después de haber terminado la vida laboral activa, me ha permitido mucha libertad para caminar y patrullar por todo Envigado. Entonces me volví como un cazanoticias. Cazacrónicas. Cazacrónicas. Voy a todas partes. Yo voy al parque y me siento al lado de los jubilados. Voy a los bares donde va gente y todo el tiempo soy escuchando ideas, escuchando historias y empiezo a desenrollarlas, a preguntar allí, a preguntar allá. Y hay tantas cosas para contar. Nos quedamos cortos, no tenemos tiempo para contar todo. No hay todo. tiempo para contarlas todas. Eso por un lado. Y por otro lado, me he puesto como en la tarea de buscar personajes muy emblemáticos de los barrios que conocen muy bien la historia de los barrios y que se saben muchas historias de las que nadie habla y que no están documentadas en ningún lado. Qué bueno. Entonces, para que por lo menos no se pierda la memoria, claro. Así es. Y en particular, esos envigadeños no visibles, que ojalá podamos enseguida poner 2 otros ejemplos, esos envigadeños no visibles, todo el tiempo pregunto dónde están. Y si ya se murieron, ¿dónde están sus descendientes? Sus herederos. Y si no se han muerto, ¿dónde están? Para buscarlos. Okay. Y me voy encontrando unos personajes sobre los que he venido reconstruyendo su vida y contando la historia y se van volviendo como unos ejemplos vivos de que se pueden hacer muchas cosas en favor de la comunidad y que alguien algún día las tiene que poner en un papel para que las nuevas generaciones se nutran de esas historias. Y para que queden como en un repositorio en alguna parte que alguien pueda encontrarlas alguna vez. Me disculpo porque estoy un poco agripada, entonces me verán de pronto estornudando y tosiendo, pero bueno, así tocó. Jaime, hablemos de los invisibles. Ejemplos, por ejemplo, pues nos estabas diciendo ahora que querías hablar de algunos. Juan Fernando Gómez Ramírez, médico pediatra, del grupo de investigación de puericultura de la Universidad de Antioquia. Puericultura. Sí, de los grupos que han trabajado más fuerte sobre la crianza humanizada. Juan escribió una conferencia que se llama La crianza humanizada en la obra de García Márquez. Wow. Y fue la conferencia inaugural en el Congreso Mundial de Pediatría en Madrid. Por Dios. Ante 2.000, 3.000, 4.000 pediatras de todo el mundo. ¿Y él es envigadeño? Envigadeño raizal. Uy, qué maravilla. Pero además la combinación del tema, o sea, ese tema y tiene increíble. otra conferencia con la que le está dando la vuelta al mundo, que es la crianza humanizada en época de posconflicto. La crianza humanizada en época Ese es un de caso. Carolina Vélez Murcia, del barrio La Mina.
le dieron, el que ordena el mundo, Dios le dio un don. Que se lo Esta es puso, la que canta. la que canta, que se lo puso en las cuerdas Que vocales. tengo pendientes de entrevista. Se acaba de graduar no he hecho como esa entrevista. maestra en canto en la Universidad de Colonia. Colonia, en Alemania. En Alemania. Y ya es cantante profesional, graduada de la Universidad de Antioquia y graduada de Colonia. Y hoy canta como solista y en coros profesionales en la ciudad de Colonia, en Alemania. Qué maravilla. Y un caso que me acabo de enterar ayer. Primicia. Juan Carlos Ángel, nieto del transportador don Carlos Ángel, el propietario de la empresa de transporte urbano del Envigado de Sabaneta, Sí. músico, además es abogado, lo acaban de contratar, él es un luthier, reparador de órganos tubulares. ¿Ah, sí? Caramba. Lo acaban de contratar de una empresa belga, se va a ir a vivir a Europa, y el primer contrato, el primer trabajo que le van a asignar es la reparación del órgano tubular de la capilla de Notre Dame en París. Virgen Santa. Por donde nació la música occidental Ana Isabel. Qué maravilla. Un envigadeño pero allá. qué belleza de noticias, eso es muy lindo. Un envigadeño allá. Sí, sí, hermoso. Así como esos hay muchos casos, y los estoy buscando todos. Qué rico. Los estoy ¿Ese buscando. lo vas a contar? Por supuesto. ¿La vas a escribir? Por Listo. supuesto. Fantástico. Entre todos esos apareció el tema de las envigadeñas. De una manera, entre paréntesis, entre comillas, casual. Sí. Me fui a buscar un libro del Centro de Historia que se llamaba Envigadeños Ejemplares, o Envigadeños Destacados en el siglo XX, y de 80 reseñados había 4 mujeres. Por Dios. Que no puede ser. No, increíble. Pero Ahí- no, increíble no es, pero bueno. Ahí nació la idea de escribir el libro Envigadeñas. Sí, Envigadeñas. Este es Envigadeñas, es una belleza. ¿Esto salió en qué año? En el año 2021. 21. Sí. Bueno, ya Son- nos vas a contar. Es la historia de 60 mujeres, Uy, muchas. de 50 Pero de todas mujeres, maneras muchas. de 50 mujeres no visibles, no visibles, que las fui construyendo, esa alineación la fui construyendo pues, de la mano de mucha gente que conoce la historia de Envigado, y me fui a buscar de cada una de ellas su ser, más que su quehacer. El ser. El ser más que su quehacer. Entonces las reseñas literarias que componen este libro no son biografías sobre lo que hizo y en lo que se destacó, Sino como semblanzas, como más semblanzas de lo que fue como ser humano. bien. Ok. Hay maestras, hay abogadas, hay servidoras públicas, hay científicas, hay profesoras, hay médicas, hay de todo. Algo para destacar ahí que recordes que vos digas, pues aparte de Débora Arango, obviamente, que ahí está, sí o sí. Sí, sí. Como destacar de las envigadeñas, ¿qué recordás? O sea, como alguna historia que vos digas, por ejemplo, como la que acabaste de contar de la chica cantante en Colonia, alguna que vos digas, esta. La profesora, se me acaba de olvidar el nombre. No, pero está bien, aquí estamos. Tenemos tiempo y estamos conversando. Esto es un café con el envigadeño. Estamos buscando una de esas historias especiales de envigadeñas contadas por Jaime Palacio Escobar, Pala. ¿Era maestra en dónde? ¿No te acordás? Maestra de maestros, esta es. Doña Lucy Mejía. Lucy, Lucy Mejía. porque me suena. Ella no escribió un libro de español hace muchos años. De español, No. de educación, de enseñanza de maestros. Bueno, Se formó como normalista en la normal de aquí en Envigado. Empezó a trabajar como maestra en la y entró a la presentación. Universidad de Antioquia a hacer licenciatura en educación. Los docentes de la Universidad de Antioquia, seguramente con muy buen ojo, vieron ahí un potencial, una talentosa mujer Sí. que la debían dejar ahí y que se desarrollara en la Universidad de Antioquia. Fue la primera doctora graduada en educación Virgen Santa, doctora. envigadeña, doctora, ¿Y en qué época fue eso? Porque era difícil. ¿o hace 10, 15 años. Ah, bueno, Profesora está en la reciente. universidad, más de 30, 40 años. qué? Ok. Y lo más bonito de doña Lucy
es que toda su vida lo dedicó a la formación de maestros. Ah, qué bonito. Y entonces todo lo que ha hecho doña Lucy en la formación de maestros es sembrar las bases de la educación humanizada. Ajá. Y toda su investigación y su producción intelectual es eso. Qué interesante. Es Ya eso. está muy mayor, ¿no? Ya está mayor, está retirada, todavía asesora tesis, pero es un personaje absolutamente importante en la vida de Envigado. Esa es una. Ana Lucía Álvarez Pajón, abogada, presidenta del Tribunal Superior de Medellín. Caramba. Y en la época más dura, donde la justicia, la más dura en la noche oscura, donde la justicia estuvo tan vilipendiada, tan corrompida, Tan tan perseguida, Dios. a la doctora Ana Lucía Álvarez Pajón le decían que era el baluarte de la institucionalidad. Dime, Una firma de la doctora Álvarez Pajón era respetada por los unos y por los otros, es decir, por los que demandaban y por los demandados. Qué maravilla. Había tanta credibilidad en esa persona a la que llamaron baluarte de la institucionalidad que todo el mundo la respetaba al máximo. Y un último caso. Y perdóname, ¿y todavía está en ese cargo? No, ya también está retirada. Ya también está retirada. También está retirada. Y un último caso, la doctora Anita Vanegas, médica neumóloga de la Universidad Vanegas, médica neumóloga de la Universidad de Antioquia, investigadora, docente, conferencista internacional, una absoluta autoridad en la neumología. Lleva más de 35 años dedicando los sábados de su vida a ir a las cárceles, a hacerle asistencia médica integral a los presos. Ay, qué bella. No solamente ella, sino que ella tiene un equipo con psicólogas, con médicos generales, con odontólogos. Y ahí lo acompañan. Entregan todo su fin de semana a la causa de los detenidos. Qué belleza. Y así como esas son las otras 50, cada una con su propia historia. Entonces son 50 mujeres no visibles que, como un ejercicio de ciudadanía, los pusimos a sonar y poner encima de la mesa para que la gente no se les olvide quiénes son estas señoras. Sí, claro, es fundamental. Porque es que además es que las mujeres siempre estamos como tras bambalinas, como pues de alguna forma muy visibilizadas. ¿Qué pasó con este libro? Es decir, ¿qué efecto generó en Envigado este libro, Envigadeñas? La verdad, menos del que yo quisiera, del que yo hubiera querido. Ajá. Aún así, todavía resuena. Este libro tuvo una edición de 700 ejemplares, una sola edición. Eso es lo que llaman una autoedición, sí, de 700 ejemplares. La verdad, si lo que yo buscaba era hacer un ejercicio de ciudadanía para traerle a las nuevas generaciones esas gestas tan maravillosas de esas mujeres, yo no encontraba pues como válido salir a vender un libro de estos. Sí, claro. Esto era más como para una distribución gratuita, como un ejercicio de pedagogía, de pedagogía ciudadana. Entonces logré pues autofinanciar la edición de 700, la traje a las bibliotecas, la llevé a muchas partes, intenté llevarlo a la administración municipal, pero la verdad no encontré mucho eco. Pero aunque repartí algunos, yo hubiera querido hacer una presentación en el consejo de pronto, hubiera querido hacer alguna presentación en una reunión de rectores de las entidades educativas, pero alguna difusión pues se logró hacer. Y en aquel momento, a través de algunos medios, logramos hablar un poco de eso. Tampoco logré llegar a un medio masivo, como un periódico, así como el Colombiano o algo. No tuve como con quién llegar. ¿Pero estamos a tiempo o crees que ya no es momento? Pues porque Pues, podría ser como una buena excusa pensar que hay una difusión ahí interesante de hacer, o ya no sería como importante. Yo creo que ya como que le pasó el ya bajó la marea. Sí. Ya pasó el cuarto de hora del libro, Sí, pues digámoslo así, porque sí. claro, los libros salen y... Sí. Bueno, hablemos de... bueno, ¿hay alguna segunda parte de esto? ¿Encontraste después de Envigadeñas este primer libro de Envigadeñas? ¿Cómo te parece, Ana Isabel? ¿Pensaste de pronto, se me quedó o apareció o se me ocurrió? ¿Cómo te parece, Ana Isabel, que me metí como en el embeleco de empezar a trabajar un libro de Envigadeños? Ah, ok. Bueno, sin embargo, me di cuenta en estos días en la calle que hay un colega aquí en Envigado
amigo de toda la vida, que dice que le está trabajando a un libro sobre envigadeños. Entonces, primero que todo, no quiero pues meterme en los terrenos que él esté trabajando. Voy a hablar con él a ver exactamente qué está haciendo. Si encuentro que no está haciendo algo parecido a lo de las envigadeñas, me meto por ahí. Mientras tanto, estoy preparando un libro que yo espero que salga este año o por tardar al principio del otro, que se llama Pequeñas Crónicas de Envigado. Son 60 crónicas. Algunas de las que ya has publicado. Sí, muchas de ellas ya publicadas. Historias de barrios, historias de envigadeños, historias de calles, de instalaciones, anécdotas que se volvieron casi que un mito. Sí. Esa sería como un trabajo que espero publicar a final del año o por tratar a principio del año entrante, por ahí unas 60, 70 crónicas, pequeñas crónicas de Envigado. Todas las historias que Jaime cuenta son maravillosas. Yo recuerdo mucho, con mucho agrado, una especialmente de una tertulia, la tertulia de los 10. La tertulia de los 10, hablemos de esa porque me encanta. Contar esa historia de una familia que se reunían a hablar de música y a guitarrear y a tocar, y eso se convertía en una actividad, casi que en una fiesta. Les contemos un poco de eso porque esa está en el envigadeño, pero rico poder como contar. La familia Díez Henao es una familia emblemática. Díez Henao. Es una familia emblemática en el municipio de Envigado. Han vivido toda la vida en el barrio José Félix de Restrepo, que otros llaman San Mateo, ahí a media cuadra de la institución educativa José Miguel de la Calle. Sí. El papá, son 13, 14 hijos, el papá, para poder sostener ese tren de hijos tan grande, era todero, absoluto todero. Zapatero, obrero de coltejer, zapatero, albañil, sastre, de todo. Hacía de todo. De todo. Pero tenía una vena musical muy desarrollada y un oído musical muy desarrollado, y empezó a inculcarle a sus hijos el amor por la música. Qué belleza. Y empezó con los hijos mayores a trabajar el tema de enseñarles instrumentos de cuerdas pulsadas, guitarras, tiples, lira, para trabajar con ellos música andina colombiana. Andina Colombiana. Ahí nació la famosa tertulia de los 10, que era todos los domingos a las 4 de la tarde en la parte de afuera de la casa, ahí entre la puerta y la calle. Como una especie como de... Como un porchecito ahí. Eso. Porchecito. Una entrada, pues. Y entonces todo el que iba desarrollándose en la música, allá llegaba. de los hijos, allá llegaba. Qué belleza. El que más avanzado en esa familia es Gustavo Díez Henao, que Gustavo es uno de los eximios guitarristas en el repertorio de la música andina colombiana, pues en el circuito de la música andina colombiana, hijo de esa tertulia. Jairo, hemos dicho todos son músicos en esa casa. Y hay un caso muy particular, y es un sacerdote, no me estoy acordando aquí el nombre de él, sacerdote que ha trabajado casi que toda la vida en barrios populares. Y un día le dio por recoger 60, 70 parejas de gente del barrio que convivieran pero que no se hubieran casado, y los casó a todos. ¡Qué belleza! En una ceremonia lindísima. ¿Y es de esa familia? Es uno de los hijos de ¡Ay, qué familia. maravilla! ¿Y dónde estará ahora? ¿En qué parroquia? No tenés idea. Sé. No, creo que ayuda en San Mateo, creo. Pero qué belleza historia. Bueno, y Gustavo, y el hijo de Gustavo, acaban de hacer una grabación del repertorio musical que más le gustaba a la tertulia. Grabaron todas las piezas musicales en las voces de todos, excepto pues el papá y la mamá que ya no están, en las voces de todos los hijos. Hicieron una grabación, pero no te imaginas, y se llama así, La Tertulia de los 10. Qué belleza. Y una sobrina de Gustavo... ¿La grabaron en CD? En CD. Una sobrina de Gustavo acaba de graduarse en una maestría en música, una maestría en interpretación de pasillos tristes. Ay, por Dios. ¿Así se llama la maestría? Así se llama la tesis de grado. Ah, la tesis. La maestría es en canto. Ya. Maestría es en canto en la Universidad de Antioquia. La tesis se llama, pero tan dramático eso de los pasillos tristes. ¿Cómo le parece? Y lo acaban de grabar. Qué belleza. Gustavo a la guitarra y la sobrina cantando, que además es una soprano lírica, que canta muy bien. Entonces es una familia
que con una fuente inagotable de sabiduría, de convivencia. Claro. Muchos de ellos fueron profesores de nosotros en la secundaria, y una familia de cuya fuente todos hemos bebido, porque es una familia emblemática. Sí. ¿Y esas tertulias eran solamente música o había comida, traguito? Creo que la mamá... ¿La combinaban o no? Sí, yo creo que sí. Y la mamá yo creo que hacía sus chicharroncitos y sus Cualquier cositas. cosita. Sí, pero eso tenía mucha fama. Y muchos músicos importantes, como en el circuito de la música andina colombiana, venían expresamente a participar de la tertulia. Sí. Venía mucha gente fuera de Envigado. Sí. Qué bueno. Qué pesar, me imagino que se fue acabando ya cuando los viejos se murieron. Claro, y ya pues muy dispersos todos. Y ya la casa paterna, la verdad yo no sé ni quién vive allá. Bueno, hablemos de este otro libro. Entonces, 150 años después, Julio Vives Guerra. Es como lo que sigue de lo que recientemente has producido. Bueno, resulta que con aquel afán de buscar la crónica, de trabajar la crónica, de ser cronista, había que ir a la fuente. Entonces empecé a estudiar y a leer los cronistas más reconocidos en el país. Sí. Alberto Salcedo, John Saldarriaga, Reinaldo Espitaleta, Juan José Hoyos, bueno, el profesor Memo Ángel. Y me fui devolviendo hasta que llegué a principios del siglo XX, y ahí me encontré tres personajes muy importantes. Don Adel López Gómez, don José Velázquez García con el seudónimo de Julio Vives Guerra, y don Luis Tejada. Luis Tejada. Don Luis Tejada. ¿Quién era? Y resulta que, entonces, cuando empecé a estudiar los tres, hubo como una afortunadísima coincidencia. Una afortunadísima coincidencia porque en la casa de mi papá, toda la vida, hubo un libro que se llamaba Gestas de la Micibdad. ¿De la qué? De la Micibdad, en castellano antiguo, como Gestas de mi ciudad. Ah. Historias de mi ciudad. Micibdad, con B. Con por B. allá como Cibdad. Cibdad. Escrito por Julio Vives Guerra. Qué maravilla. Y entonces, toda la vida yo vi ese libro en mi casa, nunca, pues no sé por qué no lo leí, pero toda la vida lo vi. Y mi papá nos contaba que el escritor Vives Guerra era primo hermano de su mamá, o sea, de mi abuela. Bueno, entonces ese entró como un pendiente, que algún día había que estudiarlo. Entonces, cuando empecé a leer a Vives Guerra, buscando la crónica, por ahí derecho, empecé a estudiar como su vida. Y empecé a conversar con mis primas y con mis hermanos mayores que le escuchaban a mi abuela las historias de Vives Guerra, de su primo. Sí. Y ahí nació el afán como de documentarlo. Entonces produje un libro que es un ensayo literario sobre la obra literaria, la poesía y la prosa, y un segundo capítulo muy importante que es como la música en la poesía de Vives Guerra. Porque Vives Guerra, sin querer, escribió mucha poesía que fue muy apetecida por los compositores musicales, de música andina eso lo contaste colombiana, en otra tertulia que hicimos aquí, muy bella. De música andina colombiana en las primeras décadas del siglo XX. Entonces digamos que hay muchos bambucos con letras de Julio Vives Guerra, porque encontramos una cosa muy maravillosa, y es que la métrica del bambuco, de los versos del bambuco, de los versos de la poesía de Vives Guerra, encaja perfecto en la métrica del bambuco. Ah, caramba, qué interesante. De hecho, el verbo que utilizaron para hacer esa descripción es el verbo engastar. Engastar es incrustar una piedra preciosa en un metal. Como que encaja. Como que encaja. Okay. Al incrustar una piedra preciosa en un metal, eso se llama engastar. Entonces, ese engaste de los versos de los poemas con la métrica del bambuco era perfecta. Entonces, por eso les gustaba mucho las letras de Vives Guerra. ¿Y sería que él en su sabiduría sabía eso? No. Fue una cosa muy coincidencial. Fue muy coincidencial, pero además terminó alimentando una discusión en la que él no estaba. En el principio del siglo XX, cuando nació el Conservatorio Nacional, había como dos escuelas de pensamiento. La escuela que defendía a don Guillermo Uribe Urguín
y don Gonzalo Vidal, el del himno antioqueño, la escuela que ellos defendían, que decía que la música que se hiciera en Colombia debía seguir los patrones de la música europea occidental. Ah, caramba. Y había otra corriente, don Emilio Murillo, don Alejandro Wills. Entonces decía que había otra corriente que decía que la música que se hiciera en el país debía parirse de la tierra y alimentarse de tantos motivos que había en la naturaleza y en la vida ciudadana y en la vida cotidiana. En la vida cotidiana tan rica de este colombiano. país, claro, Entonces, el compositor briseño, el compositor... ay, se me olvidó el nombre, por Dios. El compositor briseño, Alejandro Wills, Camilo García, el del dueto de antaño, Emilio Murillo. Con esta riqueza en este país, por Dios. Entonces empezaron a venir a copiar modelos de otra parte. A encontrar en la obra de Vives Guerra como una fuente de inspiración inagotable. Este libro salió el año pasado porque en el año 2023 se cumplieron 150 años del nacimiento de Vives Guerra. Todavía hay mucho que decir sobre él, muchísimo. Y hay muchas crónicas todavía por encontrar sobre él. Este fue el año pasado. Este fue el año pasado. Incluso ahora estoy intentando hacer una cosa, Ana Isabel, y es encontrar conexiones de Vives Guerra con envigadeños. Ah, eso te iba a preguntar, justamente eso. ¿Qué tiene que ver Julio Vives Guerra con Envigado? Cuando salió el primer libro del maestro Fernando González, Vives Guerra escribía para El Tiempo. Y escribió como un relato dándole la bienvenida a esa nueva pluma, que lo publicó en El Tiempo. Mantenía comunicación permanente con el doctor Manuel Uribe Ángel. Sí. Le decía don Manuelito. Era amigo de Marceliano Vélez Barreneche. Incluso tiene una crónica muy bella sobre Marceliano Vélez Barreneche. Entonces voy a ver si logro encontrar como todas esas conexiones y escribir algún articulito por ahí. Pero era de Santa Fe de Antioquia. Nació en Santa Fe de Antioquia en 1873 y murió en Bogotá en 1950. Ah, o sea, tampoco está tan lejos, sí. Pero fue como medio periodista. Fue periodista, muy prolífico como periodista, cronista, pero como el que más, poeta, académico de la lengua. De hecho, lo invitaron a ser parte de la Academia Colombiana de la Lengua y declinó la invitación para tener el derecho a seguirse equivocando. Así lo dijo. Sí, qué belleza. Jaime, muchos temas, muchas cosas y bueno, me imagino que te faltan muchas más por escribir. ¿Qué hay en ciernes ahí, aparte de lo que nos contaste ahora de los envigadeños, de este nexo de Julio Vives Guerra con Envigado? ¿Qué otras cosas tenés en mente? Y de hecho lo que te voy a contar está muy adelante. Un ensayo sobre Tomás González. Tomás González, el que hijo... es sobrino de Fernando González. Ah, sobrino. Fernando González. Para mí es el escritor colombiano vigente más importante. ¿Y está vivo? Sí, vivo, claro, y escribe. Sobrino de Fernando González, para mí de los escritores vigentes es el mejor. Tiene una particularidad que es lo que a mí más me enamora, y es que la palabra escrita y con la palabra escrita todas las reflexiones sobre la existencia del ser humano le salen a través de oficios. ¿Me explico? Entonces el personaje de un libro es un vendedor de antigüedades. El personaje de otro libro es un médico radiólogo. El personaje de otro libro es un pescador de alta mar. Qué bonito. El personaje de otro libro es un cultivador de jardines. Y alrededor de esos oficios le sale la palabra escrita. Fantástico. Para pensar sobre la existencia. Muy bonito. ¿Y ves alguna relación me imagino que sí, con Fernando González? Me imagino que tiene toda la vena ahí completa. La tiene toda. Activa. Toda, absolutamente toda. ¿Y está en Envigado o no está en Envigado? La familia de él es de aquí de la Loma del Esmeraldal. Él está viviendo en el Peñol, en una finca por ahí como por la represa. Pero vive como solo, digamos. No es fácil llegarle, no es muy fácil pues conectarse con él. Aquí la gente de otra parte sí tiene cierta conexión con él. Cercanía, sí. Pero la otra parte de la historia que me parece más bonita, y eso lo voy a tratar de sacarle mucho partido en el ensayo, es que el acto creativo, como lo concebía Velázquez García Vives Guerra, es exactamente igual a como lo concibe Tomás González.
¿En serio? Velázquez García, Vives Guerra, en una crónica de esas de la colonia, decía que las historias están ahí, a la espera de quien de respigarlas haya. El verbo respigar, cuando se hace la siega del trigo, el trigo que queda disperso, al recogerlo, la acción se llama respigar. Ya. Entonces es como si todas las historias estuvieran ahí dispersas y alguien las recoge y les da forma. Ajá. Tomás González, cuando sacó el último libro, el penúltimo libro, dice, yo estoy a la espera de que me llegue una frase. Y una vez la logro, una frase, una idea, una sensación, y una vez la logro coger, por ahí desarrollo mucha parte, y entonces todo el tiempo estoy esperando que aparezca, esperando recoger la siega, el trigo que quedó suelto. Entonces encuentro como una consonancia entre los dos actos creativos. Qué bonito. Yo voy a tratar de sacarle mucho partido en el ensayo de Tomás González. De hecho, originalmente este libro de Vives Guerra eran los dos ensayos. Lo que pasa es que se me iba a terminar el año 2023 y se me iba a pasar la fecha de la conmemoración de los 150 años. Pero ese yo creo que de aquí al año entonces también sale. Qué bueno, es un personaje, entonces lo tendré en la mira porque me parece muy interesante. Y sobre todo si es heredero pues de y se crió en esta zona. Sí, claro. Se crió aquí. Entonces debe ser interesante hablar con él, qué rico. ¿Algo más que nos quieras contar, Jaime, antes de irnos? No, suficiente. Esta conversación ha sido supremamente rica y bueno, ya habrá muchas otras cosas que contarles, pero pues yo creo que por ahora podemos como terminar aquí, Jaime. Muchísimas gracias por haber estado en Un Café con el Envigadeño y poder hacer esta conversación para que la gente sepa quién es el que escribe tan rico. Ana, mil gracias a ti, siempre a tu disposición y te quiero hacer como una especie como de reconocimiento aquí delante de todos los que nos ven. El periódico El Envigadeño, yo creo que era el medio que los envigadeños estábamos esperando para volver visibles todos los que no son visibles. Enhorabuena. Te agradezco mucho, Jaime. Muchísimas gracias por esas palabras. Muchas gracias a todos y siempre a disposición de todos. No, Jaime, es un honor, pues también decirte que es un honor tenerte entre los columnistas del Envigadeño. Muchas gracias por esos aportes y por todas esas crónicas tan bonitas que estás publicando, que sabemos que llegan a muy buenos lectores esparcidos por todo el mundo. Entonces, muchas gracias por eso. A ti, Ana. Bueno, a ustedes que nos vieron hoy, a quienes nos van a ver en diferido, muchísimas gracias por estar aquí. Y gracias a Confama y a Otra Parte por facilitarnos este espacio para esta entrevista del día de hoy. Nos gusta mucho salir. Si ustedes creen que pueden sugerirnos otras historias similares para hacerlas en algún lugar así parecido o alguna historia de Envigado que nosotros por ahora no tenemos pues como en el radar, nos pueden contactar en el celular que les vamos a poner aquí cuando esto se esté transmitiendo. Muchísimas gracias a todas, a todos y una feliz tarde.